Hola cucuinos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie titulada Con los pelos de punta. El día de hoy tenemos una serie de anécdotas que prometen no dejarnos dormir. Son las 12 de la noche y estamos a punto de dar comienzo al episodio del día de hoy. Recuerda que estás invitado a participar en esta sección. Puedes enviar tu historia al correo electrónico que te voy a dejar aquí abajo, cuecuino.blogs@gmail.com, cuecuino.blogs@gmail.com. Envíala, ya sabremos en qué episodio la vamos a colocar, o estate al tanto en mi Instagram. En mis historias publico normalmente qué anécdotas vamos a requerir para el episodio. Así que también te voy a dejar mi Instagram. En las historias destacadas hay una que se llama Con los pelos de punta. Ahí podrás enterarte de los nuevos episodios, o si ya son viejos episodios también déjanoslo. Estoy seguro que vamos a hacer varias vueltas de algunos episodios en especial. Y pues nada, sin más por el momento, para no hacer tan largo esta intro, vamos y acompáñame a descubrir cuál es la anécdota del día de hoy que no nos va a dejar dormir, y peor aún, que nos va a dejar con los pelos de punta. Comenzamos. Esta anécdota nos la envía Independent Hop 72 5. Te voy a dejar aquí el nombre de todas maneras. Y esto dice más o menos así: soy una chica de 12 años y mis papás se separaron cuando apenas tenía 10 o 9 años, no lo recuerdo muy bien. Mi papá había pasado por muchas casas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar. Los días de semana me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a la casa de mi papá. Ese fue el primer alquiler de mi papá. Bueno, en cuestión, cuando hubo varios fines tranquis, nada raro sucedía, pero recuerdo una noche que fue la peor de mi vida. Resulta que cuando me fui a acostar, cerré mis ojos e intenté dormirme, pero escucho que batían una taza. Recuerdo exactamente cómo era. Era el sonido de una taza de cristal siendo batida con una cuchara metálica. Inmediatamente pensé que era mi papá, porque él siempre toma un té digestivo después de comer y no había pasado mucho tiempo después de cenar. Le debe doler la panza, pensé, pero no era así. El ruido cada vez era más molesto. Se escuchaba y luego dejaba de escucharse. Así estuvo como por unos 20 minutos, hasta que dije en voz alta: «Pa, ¿te estás haciendo un digestivo?». Pero nadie contestó. Lo llamaba cada vez más fuerte: «Pa, papá, papi». Pero sin embargo, nunca nadie contestó. Ahí lo dejé pasar, pero se seguía escuchando y no me dejaba dormir. Luego empecé a mirar la ventana de mi pieza desde mi cama. Tenía una cortina y se veía como un tubo que estaba colgando del techo. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, o sea que nadie podía entrar. Estuve un largo rato viendo la ventana y de la nada vi una mano saludándome y desapareció. Ahí es cuando entré en pánico y me dio mucho miedo. Lloré en silencio y estuve un rato esperando a ver si se me pasaba el miedo, pero no fue así. Así que me fui a la pieza de mi papá y le conté lo que sucedió llorando. Él dejó que me acostara con él y empezaron ruidos. Escuchaba cómo escarbaban bolsas detrás de mí y pasos que se acercaban a mí cada vez más, pero nunca llegaban. Yo considero que esa noche fue la peor que pasé. Pueden pensar que soy una miedosa, pero tenía 10 años y no se imaginan lo que sentía. Mi papá me contó que esa casa no estaba bendecida y él ha visto cosas peores, que se apoderan de su mente y que hace que él vea cosas imposibles o que no están ahí. Sin embargo, él siempre me dice que yo tengo una conexión con el más allá, debido a que puedo ver cosas que los demás no. Me lo dice por todo lo que le cuento, que veo, pero bueno, es eso. Empezamos fuertes. Pues, ¿qué te digo?
volvemos a lo mismo de episodios anteriores donde mencionamos que los niños normalmente tienen una habilidad especial para poder ver, escuchar y sentir cosas que nosotros ya como adultos ya no podemos. Tal vez tu inocencia fue lo que te atrapó y lo que hizo que pudieras tener ese tipo de encuentros. Pero pues, qué terrorífico. Y qué más terrorífico que tu papá te diga quitado de la pena. Sí, se escuchan y se ven cosas peores de lo que me acabas de decir. Entonces, empezamos fuerte, sí. Pues vamos a pasar a la siguiente anécdota de la noche de hoy. Esta historia nos la envía Demolition Bat, así dice aquí. Y dice más o menos así. Hace unos años, cuando tenía 15 años, era una típica adolescente. Salía con mis amigos todos los días. Un día estaba volviendo a mi casa, que era bastante lejos, por un camino largo de tierra, y sentí que alguien me perseguía. Sentí como si fuera una persona muy grande caminando detrás de mí. Giré a mirar demasiadas veces, pero no veía a nadie, así que simplemente lo ignoré, pensando que era parte de mi imaginación, pues siempre tuve la imaginación muy amplia con esas cosas e intentaba no creer en esas cosas paranormales. Así pasaron muchos días. Cada vez que no volvía a mi casa después de las 8 de la noche, sola, sentía que alguien me perseguía. Muchas veces alcancé a ver sombras, pero volteaba y no veía nada. Pasaba casi corriendo esa calle. Todas las tardes claramente me daba miedo pasar y que realmente hubiera algo persiguiéndome, siempre que pasaba ahí. Yo como un adolescente en ese momento lo vinculé a una capilla con cementerio que había más allá, casi al fondo de la calle, que no tenía salida. Le dije a mi madre que siempre sentía que alguien me perseguía en el camino y muchas veces llegué a sentir brisas corriendo repentinamente por mi cuello, o hasta susurros, y mi madre nunca me creyó. Hasta el día de hoy creo que esa capilla tenía algo muy raro. Siempre enterraban mucha gente en ese lugar y también se me hacía muy raro escuchar cantos en ese lugar, los días sábados en la noche o de madrugada. A lo largo de mi estadía en esa casa, que fueron aproximadamente 3 años, siempre aparecían animales muertos por ahí. Como era lugar medio rural, la gente lo tomaba normal, pero siempre sentí que en esa calle en sí, en ese campo, había algo muy tenso, sin contar el hecho de que una de mis amigas me contaba que desde que su abuela empezó a asistir a esa capilla, había algo diferente en ella. Nunca fui una persona muy miedosa con esas cosas, pero esos meses que estuve pasando por esa calle, ya tarde, y me sentía perseguida, fueron los peores meses de mi vida. Mi madre siempre me decía que era parte de mi mente, que jugaba en contra con esas cosas. Luego de que salí de ese lugar y me mudé, nunca más volví a sentir esa tensión. Hasta el día de hoy sigo pensando que esa capilla tenía algo que ver con todo lo que se sentía en esa calle. Ay, ¿qué te digo? Pues maybe sí. O sea, tal vez todo lo que había, todas las energías pues se reunían en ese punto. Y yo recuerdo que de más joven vivía en un lugar que era como un pueblito. Y entiendo esa parte de tener que pasar por una zona oscura para llegar a tu casa. A mí me pasaba, pero creo que un poco peor. Yo tenía que caminar de un punto donde ya no había luces, no había postes, porque la casa estaba justo en las orillas del pueblo. Entonces, había un puente y había muchos sembradíos y tenías que caminar por ese camino de tierra completamente a oscuras. Si había luz de luna, a veces era peor porque creo que sentías que veías más cosas, pero aún así pasar por ese lugar es muy muy tenso, era muy muy tenso, y al día de hoy creo que si tuviera que volver a pasar por ahí me daría miedo. Entonces creo que sí tendría que ver algo con esa capilla tal vez, y más si dices que algún conocido fue y cambió después de ir ahí. Creo que cabría la posibilidad de que sí hubiese algo raro ahí. Pero bueno, vamos a pasar con la siguiente anécdota de la noche de hoy. Esta la envía Ambitious Top 16 y dice más o menos así: mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real y que existe un mundo espiritual en donde el bien y el mal están en constante lucha.
Esta experiencia que contaré pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 años y mi hermana 20. Durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño constantemente. Estar despierto pero no poder moverte o hablar y escuchar voces a mi alrededor, ver sombras cerca de mí. Para los que no saben qué es esto de parálisis del sueño, se te sube el muerto, vaya. A veces hasta 3 veces por noche. Ya para mí era algo normal. Güey, ¿cómo va a ser normal? Ok. Yo sabía que había algo en mi casa. Como dije, somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron días y semanas hasta que una madrugada como cualquier otra me despertó un grito horrible de mi hermana. Ella cuenta que tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis papás, pero al entrar vio la silueta de alguien parado y le dijo: «Ay papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste». En ese momento volteó a la cama de mis papás y ¡oh sorpresa! Los dos estaban acostados, dormidos, y fue ahí cuando ella sintió mucho miedo y soltó el grito que me despertó. Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos y me encontré con una escena que hasta el día de hoy el recuerdo me pone nervioso. Mi hermana en la cama de mis papás gritando con terror, con la mirada viendo a la nada. Mis papás trataban de hacerla regresar en sí, pero era imposible. Su terror era más grande. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de hacer que mi hermana reaccionara, hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mis papás y yo empezamos a orar, como lo marca la enseñanza bíblica. En ese momento mi hermana empezó con náuseas y decía que sentía algo dentro de ella, que quería salir. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño porque ella no podía sostenerse en pie. Ya en la taza empezó a vomitar. Lo pongo entre comillas porque en realidad no salió nada de ella, pero ella cuenta que se sentía como estaba vomitando algo. Continuamos orando, no sé cuánto tiempo más. En un momento ella empezó a hablarle a algo. Ella le gritaba y le decía que ya la dejara en paz. Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí. En ese momento yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Ella nos cuenta que en ese momento escuchó una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios no lo hizo y de repente, de un momento a otro, todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo. Mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro que esa noche algo quería hacernos daño y había estado preparando todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha no he vuelto a experimentar parálisis del sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en las películas de terror. Experimentarlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie. Uf, fuerte la anécdota de hoy. Pues qué te digo, realmente creo que muchas veces pues justamente no algo sucede, algo sale de su lugar, y creo que lo que nos da como la fuerza para poder salir es justo esto, ¿no? Que les decía, las creencias de cada quien. Aquí lo raro es que sí hubo una participación, hubo un sentimiento por parte de tu hermana, y pues espero que después de todo esto no haya vuelto a pasar. Realmente yo también he sentido lo que es la parálisis del sueño, y en efecto no le deseo a nadie que lo viva porque es algo muy muy feo, es una impotencia muy fuerte el quererte mover, el querer gritar y realmente no poder hacer nada, y es un momento de mucho miedo. Entonces, pues, interesante historia, y vamos a pasar a la siguiente historia de la noche de hoy. Recuerda que si quieres participar en esta sección, puedes enviar tu historia a el correo que va a aparecer por acá, o déjala en mi Instagram. También ayúdame mucho con tu pulgar arriba, comenta y comparte este video para que pueda seguir creando contenido para ustedes. De mucha ayuda sería que le dieras clic aquí abajo al botón que dice suscribirse. Al lado hay una campanita, también actívala porque con eso YouTube te avisará cada vez que subamos un nuevo video.
También te voy a dejar aquí abajo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas, véame y vamos a ver todas las locuras que hago por allá, todas las historias que les subo por ahí. Y de repente vamos a empezar a hacer lives en Instagram o en TikTok. Todavía estoy pensando en dónde sería mejor, pero por allá nos vemos para seguir disfrutando de muchas más locuras. Así que, pues nada, pasemos porque no me había dado cuenta, pero esta era la última anécdota de la noche de hoy. Así que, vamos. Esta historia nos la envía Doji Cool. Hola. Y dice más o menos así. Cuando me casé, me fui a vivir un rato a la casa de mis suegros, en lo que conseguía casa, porque ya saben, los mexicanos hacemos todo al revés. Sí. El hecho es que desde que puse un pie en esa casa me sentía en un ambiente muy raro. No en cuanto a las personas, ni tampoco a que yo les cayera mal, sino que sentía una vibra muy rara. Uno se da cuenta luego cuando algo no encaja. Total, que en lo que fue la tornaboda, varios amigos se quedaron a dormir ahí. Al día siguiente me contaron que afuera de un cuarto una niña de cabello largo estaba parada en la puerta, cosa que no les creí. Probablemente andaban borrachos y estaban soñando. El problema fue que 3 personas me dijeron lo mismo, pero aún así no lo tomé muy en serio. Pasaron los días y a mí siempre me tocaba llegar en la tarde cuando no había nadie en la casa. Uno de estos días se escuchaba que abren y cierran una puerta en la planta alta, por lo que pensé que había alguien que llegó antes que yo. Pues no le tomé importancia y me puse a ver televisión. Mi esposa me marca el celular y me dice que está con sus papás en el súper haciendo el mandado. En eso se vuelve a escuchar que abren la puerta y yo le pregunté que quién estaba en la casa porque claramente había alguien arriba. Y de inmediato yo subí y no había nadie. En ese tiempo era invierno y los cuartos estaban muy fríos, pero el cuarto donde se escuchó la puerta estaba demasiado frío, más frío incluso que afuera. Fue donde mejor me salí, a la calle a esperar a que llegaran. Otro día después del cumpleaños de mi esposa, donde le regalaron un globo inflado con helio, desde ahí le tengo miedo a esos globos. Llegué, como de costumbre no había nadie. El globo estaba abajo de las escaleras, solo lo volteé a ver de reojo porque me andaba haciendo del baño. Subí al baño y cuando salí de ahí el globo, casi sin aire, estaba frente a mí, a la altura de mi cara. Me quedé helado, en cuestión de segundos reaccioné y aventé el globo. Corrí hacia mi cuarto y me encerré esperando a que alguien llegara. Puse una película para tratar de olvidar lo que acababa de pasar. Pasó creo que media hora y se escuchó un ruido abajo. Pensé que ya habían llegado. Y bajé rápido para contarles lo que había sucedido, pero nada. Todo estaba apagado, nadie había llegado. Se escuchó un portazo en la parte de arriba y se fue la luz. Se abrió la puerta de la recámara principal y se cerró. Me volví a salir al frío a esperar que alguien llegara, mientras estoy esperando afuera. Ya casi anochece y no sé por qué volteé hacia la ventana del cuarto principal y solo veo que la cortina se mueve, como si alguien estuviera viendo a través de ella. Se escondió para no ser visto. Desde ahí no volví a llegar sin que nadie estuviera en la casa.